Hola, hola, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor. Nuevamente contento porque estamos reflexionando acerca de los dones ministeriales o dones espirituales. Y hemos abordado en algunos mensajes acerca de cómo el Espíritu Santo decide, elige y capacita y entrega estos dones como Él quiere. Son regalos de Dios y hemos visto algunos dones. Hablamos sobre dones de la palabra en distintas dimensiones, dones de poder en distintas dimensiones y que principalmente el más importante de todos estos dones son los que tu iglesia necesita, porque estos dones que son un regalo del Espíritu Santo son para edificación de ella. Y en este sentido mencionamos que la, la iglesia debe ser llena de estos dones espirituales y que también la Biblia nos invita a través del apóstol que busquemos aquellos dones que van a edificar nuestras iglesias. Así que es muy importante que estemos pidiendo estos dones para que nuestras iglesias sean revestidas con el Espíritu Santo, con ese fuego que va a mover y que va a entregar un mensaje potente al mundo, que va a entregar un mensaje en los cuales las personas aceptarán el regalo de la salvación. Y eso es maravilloso porque no es un don tuyo ni mío. Quizás en nuestra iglesia hoy día están funcionando con talentos humanos, con las capacidades humanas y quizás se han logrado grandes cosas, pero en el momento en que sean los dones del Espíritu, sean los que se estén moviendo, ahí sí que va a ser extraordinario. En esta nueva reflexión quiero invitarte a hablar sobre los dones de revelación. Y estamos haciendo el énfasis en el mismo capítulo de 1 Corintios 12 y en los mismos versículos también. Entonces queremos hablar sobre un don importante que necesita la iglesia, que es el don de la revelación. Y en este sentido, no todas quizás las denominaciones cristianas, no todas las iglesias han puesto un énfasis en la revelación, porque quizás no ha sido parte de lo que necesita esa denominación o esa iglesia o ese cuerpo de Cristo. Pero sin embargo, a lo mejor utilizando los mensajes que otras denominaciones tienen, han sido capacitadas también para llevar. Y en este sentido, hoy día hablaremos de estos dones de la revelación. Quiero leerte este versículo en parte, donde pondremos más el énfasis de un parafraseo del versículo que dice: a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. Ya estamos en el capítulo 12 de 1 Corintios, capítulo 12, 1 Corintios, versículos 9 y 10, dice: a otros palabra de ciencia según el mismo espíritu. Ya habíamos hablado de palabra sabiduría y palabra conocimiento, pero aquí estamos, y ya hablamos de fe, pero en este caso estamos hablando de palabra de ciencia. Y a otro profecía, ¿cierto? Profecía, a otro discernimiento de espíritus. O sea, acá pondremos el énfasis en la ciencia según el mismo espíritu, profecía y discernimiento de espíritu. Para que esta reflexión pueda calar hondo en nuestras vidas y en nuestro corazón, quiero invitarte a que nuestra meditación esté acompañada de una oración. Así que te invito a que podamos inclinar nuestro rostro en reverencia para que Dios también dirija esta reflexión y sea el mensaje de Él y no nuestro.
Estas meditaciones y estas reflexiones son abiertas para que tú también las analices, se entregan los versículos, tú los puedas leer y hacer tu propia reflexión en tu vida y quizás ahondar de una manera más profunda y que la palabra del Señor se haga viva en tu vida. Entonces vamos a orar. Querido Padre Celestial que moras en el cielo, te damos gracias. Damos gracias infinitas porque eres un Dios maravilloso. Hemos conversado acerca de ti, Señor, de tu espíritu manifestándose en el pueblo de Dios, en tu iglesia. Y es por eso que en estos últimos mensajes hemos hablado de los dones que tú quieres entregar a tu iglesia. Señor, ayúdanos a revisar y a mirar estos dones también que están presentados en tu palabra y que son para edificar, para hacer crecer, para poner muros de protección en tu iglesia, para dejar que otros también entren, para que otros también sean salvados en tu iglesia, para que tu iglesia sea llena del Espíritu y estemos plenos en ella. Señor, acompáñanos para entenderlo, pero más allá de entenderlo, pedirlos, Señor, pedir estos dones y pedirlos como tú quieres entregarlos, Señor, que sea el don, cada uno de estos dones espirituales sea el que nosotros necesitamos, Señor. El que necesite sabiduría, que la obtenga. El que necesite un don de sanidad, que lo obtenga. El que necesite el don de hacer milagros, que lo obtenga. El don de la fe, que lo obtenga. Y los dones que serán conversados en esta reflexión, también, Señor, que las personas que pidan estos dones, si son necesarios para edificación de su iglesia, también que los puedan recibir. Pero tú, Señor, entendiendo que es tu voluntad y que tú sabes dirigir a tu iglesia, es que dejamos en tus manos el regalo y la capacitación de estos dones para ejercerlos con toda la sabiduría y la inteligencia divina que proviene de ti y que seas tú que nos muevas, Señor. No tenemos mérito en nosotros, sino que todo lo dejamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces dijimos, el Espíritu Santo, lo primero que queremos mencionar y recordar, porque hemos hablado bastante acerca de esto, es que el Espíritu Santo fue enviado por el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Fue enviado por Él. Quiero llevarte al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira qué interesante. Varias cosas que podemos entender acá. El Espíritu Santo es un espíritu que... El Espíritu de Dios es un espíritu que no hablará de sí mismo, sino que hablará de la revelación de Dios. Y la revelación de Dios, ¿quién es la verdad? Es Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy la verdad, ¿cierto? Él se presenta como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo se define a sí mismo como la verdad. Pero también en este sentido, la iglesia tiene que ser llenada de toda verdad. Y la verdad, hemos mencionado también que la verdad es Cristo, pero su palabra es verdad, su palabra no es mentirosa, ¿cierto? Su palabra es verdad, sus mandamientos son verdad, su ley es verdad, su espíritu es el espíritu de la verdad. Y todo esto es maravilloso, porque todo lo que se nos presenta como verdad tiene que estar relacionado y tiene que estar bien presentado en la iglesia. También nos dice en este versículo que acabamos de leer, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, dice que Él no es... Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, acá hay cosas que habrán de venir, que son misterios que aún no se han revelado, como presenta 1 Corintios 2, 7. Verdades que aún no han llegado a nuestro conocimiento, como presenta 1 Corintios 2, 9 y 10. Y asuntos de naturaleza espiritual que se han de discernir solamente de manera espiritual. Solamente cuando tú y yo estemos llenos en el Espíritu podremos comprender. Yo anuncié estos versículos, pero me gustaría que también los pudiéramos leer. Quizás no se pueda extender un poquito más el mensaje, pero es importante que los podamos leer. En el mismo libro con el cual hemos estado abordando estas reflexiones, que es Primera de Corintios, hemos puesto el énfasis principalmente en el capítulo 12, que es donde aparecen los dones espirituales, pero también el libro es un texto que nos da todo el contexto de lo que el Señor nos quiere expresar. Entonces quiero que miremos algunos de los textos que fueron citados, principalmente de 1 Corintios 2, que habla de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que leamos desde el versículo 6 hasta el 14. Dice, incluso lleva un subtítulo ahí, dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Y dice desde el verso 6 en adelante, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Frente a estos desafíos, la iglesia se quedaría a la deriva y sujeta a los ataques del enemigo si no fuesen los dones espirituales otorgados a la iglesia, ¿cierto? No podría avanzar. No podría, en ningún caso podría hacerlo. Por tanto, estos dones espirituales son esenciales para la iglesia de Cristo, siendo importantes, siempre han sido y serán siempre hasta que Cristo vuelva, mientras que ésta milite aquí en el mundo. En esta sección vamos a reflexionar acerca de estos tres dones espirituales que por su naturaleza y función pueden ser agrupados como dones de revelación. ¿Cuál nombramos? Palabra de ciencia, profecía y discernimiento de espíritus. Estos tres mensajes, estos tres dones son fundamentales para la iglesia. Y son dones espirituales que tienen que ver con la revelación. Palabra de ciencia, profecía y discernimiento, ¿cierto? Un discernimiento espiritual. Así que en base a ello estaremos conversando y reflexionando acerca de estos puntos. Para ello vamos a mirar algunos pasajes también. El don de la palabra de ciencia. ¿Sí? En este sentido, la revelación que se tiene a través de los dones de la revelación debe ser siempre examinada y evaluada a la luz
a la luz de la palabra y la autoridad y normativa que tiene la palabra de Dios escrita, que es la palabra profética más segura. Y eso tú lo encuentras en 2 de Pedro 1:9. 2 de Pedro 1:9. Dice en 2 de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso recordemos que este tema es muy amplio y por tanto no hay ninguna pretensión de agotarlo aquí. Esto es importante. La recomendación es que se siga reflexionando acerca de estos temas de una manera cuidadosa, de una manera respetuosa, de una manera en que desarrolle y permita que el Espíritu Santo se manifieste en la iglesia. Entonces, el don de la palabra de ciencia. La ciencia, como está revelada en la Escritura, es la revelación de una manera espiritual y sobrenatural de las cosas hechas y ciertas por Dios. En otras palabras, el don de la palabra o don de conocimiento representaba la capacidad de recibir sobrenaturalmente un conocimiento revelado que de otro modo no podría ser o no sería conocido por una persona. El don de ciencia o de conocimiento, ¿cierto?, es una expresión amplia. Y los estudiosos bíblicos han conceptualizado este don espiritual hacia dos enfoques diametralmente opuestos. Generalmente la mayoría de los autores de línea más pentecostal considera que el don de la palabra de ciencia o de conocimiento es un don de discernimiento sobrenatural que resulta en una revelación específica al creyente. Esa es una mirada, ¿cierto?, acerca de la existencia o condición o circunstancias de una persona, objeto o lugar, ubicación o ocasión en algún evento. O sea, esta revelación de ciencia o de conocimiento es tomar un objeto de estudio, ¿cierto?, un fenómeno de estudio y hacer un análisis y profundizar en eso. Es una metodología de hacer una investigación acerca de este punto. Y eso es revelado para algunos de manera sobrenatural y espontánea por el Espíritu Santo. O sea, acá más allá de tener una metodología y una técnica de hacer un estudio científico, se manifiesta en lo sobrenatural. Esa es una mirada. Este concepto, una palabra de ciencia o de conocimiento, es una impresión mental, un cuadro o una imagen mental o una visión a través de las cuales el Espíritu Santo pone de manifiesto un hecho o una circunstancia que está oculto o no se conoce. Esto, para que tú lo puedas revisar, te invito a leer en Hechos capítulo 5, desde el versículo 1 al 11. Según otros autores de línea más tradicional, el don de la palabra de conocimiento o de ciencia se puede definir como una capacidad de conocer las verdades de Dios que no se han percibido. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la verdad de Dios es progresiva y es paulatina y se va poniendo de paso en paso. Por tanto, la palabra de ciencia básicamente se refiere a la percepción de la comprensión, de lo que vamos comprendiendo en las verdades de la palabra de Dios. Tales verdades pueden ser aquellas que ya fueron reveladas en la Escritura, ¿o no? ¿Sí? Pueden ser palabras que ya están y que a lo mejor no le hemos dado la aplicación o la determinada revelación que a lo mejor está ahí. Quizás has estudiado las verdades bíblicas y las has dejado solamente puntualizado a un hecho histórico, a un acontecimiento, a una verdad que puede ser para más adelante, como una profecía, y no las has apuntado hacia tu vida. Y en ese sentido hay verdades que la Biblia refiere a
a pensar que fueron escritos bajo una inspiración divina, pero que aún no han sido comprendidas. En este caso, quien recibe este don tiene la capacidad de investigar. Qué importante, porque hasta el día de hoy todavía hay personas que siguen investigando y la teología sigue siendo un desafío para los creyentes. Investigar, sistematizar, resumir las enseñanzas de la revelación que ya han sido entregadas para que el creyente adquiera una comprensión más profunda de la verdad divina. Hoy día más que nunca, todas las congregaciones y todas las denominaciones están desarrollando estudios teológicos, seminarios teológicos, universidades que presentan estudios teológicos importantes. Y que esto han hecho que esta palabra de ciencia, de conocimiento, pueda ser estudiado con un método de estudio, con un método de investigación profundo en distintas áreas de la teología. Algunos profundizan en la escatología, otros profundizan en la hermenéutica, y así muchos otros profundizan en distintas áreas del conocimiento que nos entrega la palabra de Dios. Una palabra que todavía consideramos que a lo mejor necesita seguir siendo analizada para buscar las verdades que están ahí. Así que es importante. En este sentido, en este punto, no debemos confundir tampoco el don de palabra de ciencia con un conocimiento profundo de la escritura o de la Biblia. La mente del hombre opera pasivamente y la mente del espíritu lo hace de una manera activa. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que quizás no quiero que te quedes en un tema de que solamente las personas que estudian teología o van al seminario teológico de tu denominación o van a la universidad de tu denominación y hacen un estudio profundo. No, el Evangelio, si bien es cierto, esas personas aprenden, pero el Espíritu Santo, cuando habla de este conocimiento de la ciencia o del conocimiento en este sentido teológico, es algo más profundo, porque la mente del Espíritu Santo actúa de una manera activa y es un don. Recuerda que los dones son regalos. Los talentos los podemos desarrollar y hay personas con muchos talentos, podríamos decir, llenas de talentos, con muchas habilidades, con muchas destrezas, en los cuales quizás se ha hecho fácil expresar o estudiar o mirar la teología para presentarla. Pero en este sentido, lo que es importante es que sea el espíritu lo que te mueva. Diferente de la palabra de ciencia, el conocimiento más general es un recurso común de todos los creyentes en Cristo. Es como una referencia en esta categoría, más generalmente un conocimiento de la Escritura. Manda que nosotros, los cristianos, nos ayuda a crecer continuamente a través de la Biblia, a través de la vida también. De otra parte, la relación entre la palabra de ciencia y profecía también es de sabiduría. Y esto es demostrado en 1 Corintios. Sí, quiero llevarte a 1 Corintios 13. Así que hemos estado revisando bastante a 1 Corintios. Y quiero llevarte a 1 Corintios 13 en el versículo 12, que dice: y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento o toda ciencia, y tuviera toda la fe, y de tal manera que traspasara los montes, y no tengo amor, nada soy. Si tengo toda la ciencia, si tengo todo el conocimiento, hoy día hay
hombres y mujeres que han estudiado todos los misterios, toda la ciencia y todo lo que revela la Escritura, y en este sentido, pero si no está esto como un regalo de Dios y no está manifestado el amor, dice la Escritura, nada soy, porque Dios es amor. La naturaleza reveladora del don de ciencia reaparece de nuevo en Colosenses 2, versículos 2 y 3, donde aparece en conexión con el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Recuerda que la revelación de Dios es Cristo mismo. Quizás muchos hoy día ponen el énfasis en algunos aspectos, en la profecía, en la escatología, en esto otro, y se han olvidado de lo más importante, del amor, y del amor que proviene de Dios. O sea, porque Dios es amor y se manifestó en su Hijo, porque su Hijo es la manifestación de Dios y es Jesucristo. Entonces, cuando puedes entender toda la Escritura, dice que puedes entender todos los misterios y todo conocimiento y todo lo que entiendes como profecía, pero si no tienes amor, no sirve de nada. Incluso con la fe de trasladar los montes. Cuando el verdadero don, cuando el verdadero regalo de Dios en la ciencia y en el conocimiento está cimentado en Cristo, el misterio de Dios, el Padre y del Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como dice Colosenses 2, es ahí donde se revelan realmente las sagradas Escrituras. En ellas se registran las aplicaciones del don de ciencia sobre la vida de los apóstoles y que tenían valores permanentes para la Iglesia en todas las generaciones. Quiero regalarte algunos versículos para que tú los revises y los leas, que están orientados a mirar este tema. Romanos 16:25. Romanos capítulo 16, versículo 25. Primera de Corintios 2, versículo 7. Primera de Corintios 15, versículo 51. Efesios 1:9. Efesios 3, versículos 3 y 4. Efesios 4, versículo 9. Efesios 6, versículo 19. Y podríamos citar otros más, pero quiero que te quedes con ellos para que tú mires el conocimiento y la ciencia, pero visto como lo quiere presentar el Espíritu de Dios como un don, un regalo de Dios. Ahora quiero que mires el don de profecía. Quizás me alargué bastante con este tema del don, pero me gustaría que pudieras mirar este don de profecía. Es uno de los dones que el mismo, en la misma carta a los Corintios, Pablo nos invita a pedir por este. Porque dice en 1 de Corintios, capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, en el versículo 1. Pero sobre todo, que profeticéis. Dios les dio a algunos este don. A muchos cristianos les ha entregado el don de profecía. Romanos 12, versículo 6. 1 Corintios 12, 10. Sin embargo, ha habido mucho tiempo una interpretación entre los evangélicos y los cristianos en cuanto a que este don presenta algunas posturas contradictorias entre sí. Así es que frente a eso vamos a tratar de ser bien breves para meditar solamente en lo que aparece en este don, porque
no queremos solamente fijarnos en lo que dicen los hombres, sino que en lo que dice la palabra. Dice, por un lado, hay quienes identifican el don neotestamentario de la profecía con la predicación y la enseñanza de la Biblia, de una manera exclusivista. Para ellos, la profecía es la capacidad inspirada por el Espíritu para percibir correctamente la voluntad divina. Esa es una postura. Por otro lado, hay quienes interpretan la profecía como un don sobrenatural, del Espíritu Santo que consiste en la habilidad especial dada por Dios a miembros del cuerpo de Cristo para recibir y comunicar un mensaje directo de Dios a la congregación. Entonces, vimos dos posturas. Por un lado están los que dicen que el don de profecía es mirar las escrituras y analizarlas y profundizar en ellas y teniendo una capacidad inspirada por el Espíritu para explicarlas correctamente. Y por otro lado está la segunda postura que dijimos que era un don sobrenatural del Espíritu que consiste en una habilidad especial que Dios otorga a algunos miembros del pueblo de Dios para comunicar un mensaje directo, no que esté en la palabra, sino que recibir un mensaje propio y entregarlo a la congregación. Es evidente que si nos casamos con cualquiera de estos dos términos, agotamos la función del Espíritu Santo. Primeramente, en este sentido es importante que nosotros busquemos el equilibrio siempre de estas dos posturas. Primero, frente a este punto es importante hacer una aclaración en cuanto que sea muy responsable, que creemos que la revelación de Dios sí está completa en Jesucristo, porque Cristo es la revelación de Dios. Y si Cristo está expresado en las Escrituras, podemos utilizar las Escrituras para expresar. Ahora, sin embargo, si Dios quiere decir algo, ¿cierto?, a un hombre a quien quiere revelarle parte de él en su profecía, tiene que estar en función y en relación con lo que dice la palabra. Si un profeta si tú consideras que tu iglesia tiene profetas y tiene un don de profecía, ese mensaje que está entregando y que tú crees que está siendo entregado por Dios mismo a una persona llena del Espíritu, ese mensaje no puede estar en contradicción con la palabra. Porque es muy claro ese punto. Cualquier contradicción con la palabra de Dios, de lo que tú tienes escrito y lo que nos se ha revelado como inspirado, lo que se ha señalado en este canon bíblico como inspiración divina, si hay algún punto en que ese profeta o esa profetisa esté presentando como punto, tienes que analizarlo en relación a la ley y al testimonio. A la ley relacionado con la palabra de Dios, con lo que con los mensajes que pueda estar presentando ese profeta, tiene que estar relacionado completamente con lo que dice la Biblia. Y en segundo lugar, que esa persona o ese profeta que está entregando una palabra de Dios, ese espíritu que lo mueve, lo esté moviendo siempre. Porque muchas veces se manifiestan algunas señales o algunas cosas y algunas situaciones donde a lo mejor en tu congregación o en la mía alguien se para y dice: tengo palabra del Señor que me acaba de revelar, y si esa persona después de ese momento no está actuando bajo los dones espirituales, hay que analizarlo y mirarlo. Quiero dejar solamente ese tema así abierto para que tú lo puedas examinar. Quiero llevarte a la palabra que dice Lucas, hace una mención en cuanto a este don espiritual en la iglesia primitiva, al decir: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía.
Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre la, en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esto aparece en el libro de Hechos. ¿Por qué te digo Lucas? Porque Lucas fue quien escribió el libro de Hechos, recopiló los Hechos de los Apóstoles. Esto aparece en Hechos 11, de versículos 27-28. Ágabo también aparece otra vez en Hechos 21, perdón, Hechos 11, dije yo, Hechos 20, no dije, Hechos 11, 27 y 28. Y también aparece en Hechos 21 del versículo 10 en adelante. Entonces, aunque acá hay un elemento importante de lo que él presenta, la mayoría de la referencia a los profetas en el Nuevo Testamento no lo mencionan. La iglesia de Antioquía también tenía profetas. Mira qué interesante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esto lo expresa Hechos 13, versículo 1. Judas y Silas también eran profetas y consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hechos 15, versículo 32. Por fin las hijas de Felipe también eran profetisas. Dice la escritura en Hechos 21, verso 9, dice, por Felipe, dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Se manifestó el don de profecía en la iglesia primitiva? Sin ninguna duda que sí. Claro que se manifestó. Así que es muy importante en este sentido que miremos que las iglesias pueden tener profetas para edificación, pero el que profetiza, como dice 1 Corintios 12, versículo 4 y 3, dice, pero el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo insta entonces a los creyentes en general a procurar dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero es importante profetizar con el Espíritu de Dios, con el regalo del Espíritu de Dios, con un don. Un don es un regalo. En suma, podemos decir que el don de profecía es la capacidad de expresar la verdad de Dios, de una naturaleza en la cual esté en relación con lo que Él presenta. Dijimos, habían 2 posturas que dicen los escritores. Primero, que sea una persona que esté entregando profecía, entendiendo claramente todas las verdades que aparecen en la Biblia y las exprese de manera... Y hay otros que dicen, no, son profetas que reciben un mensaje de Dios en el momento y que lo expresan a la Biblia. Pero buscando el equilibrio entre estas 2 posturas, ambos tienen que estar centrados en lo que dice la palabra de Dios y que están centrados en otro, que no estén centrados en otro mensaje. Si el mensaje que esté entregando un profeta no está en relación con la palabra de Dios y esté presentando otro evangelio, ten mucho cuidado. Y bueno, ha sido bastante largo este tema y no se agota aquí. Yo creo que no alcanzamos a ver todos los mensajes, todos los versículos, todo lo que podemos mirar, y todo lo que podríamos hablar sobre este tema, pero quiero terminar con el don de discernimiento de espíritu. Este es el tercer y último de los dones espirituales en la lista que pusimos como dones de revelación, ¿cierto? Que es el discernimiento de espíritu que aparece en 1 Corintios 12, 10. Este don sobrenatural de percepción dado por el Espíritu de Dios de una manera soberana y Él lo distribuye como Él lo quiere entregar. Este don es más limitado. ¿En qué sentido?
es un don con un sentido básico de discernimiento y tiene que ver con separar para examinar con juicio, con el fin de determinar lo que es genuino y lo que es falso. En realidad todos los cristianos deberíamos desarrollar un discernimiento en cuestiones espirituales. Esto es fundamental. Eso es lo que Pablo ha exigido con anterioridad en el mismo capítulo, los versículos 2 y 3, donde proporciona pruebas para distinguir lo verdadero de lo falso. Todos los cristianos deberíamos juzgar cuidadosamente lo que escuchamos y leemos y no creer todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Eso es lo que cada creyente debería hacer con todo mensaje que se afirma y procede de Dios. Aún así, existe una necesidad adicional para una clase esencial de personas dotadas que podrían elaborar un juicio inmediato sobre algunas declaraciones hechas en una asamblea, en una iglesia, en un templo, ¿cierto? En un espacio cristiano donde se esté predicando la palabra. Pero hoy día muchas veces se para una persona y dice, como dice el libro de, por decir un nombre, el libro, como dice en Primera de Caleb, tanto, no sé, estoy haciendo algo y todos gritan amén. Nadie va a la fuente, nadie está mirando si lo que dice esa persona es verdad o no. Yo te estoy poniendo un tema fácil, porque tú y yo sabemos que no existe el libro de Caleb o Primera de Caleb, pero muchas veces hemos escuchado algún mensaje y no sabemos si ese mensaje está probado por el Espíritu y estamos gritando amén, amén, amén y amén. Y no estamos evaluando si el mensaje es un mensaje inspirado por Dios y si está de acuerdo con su palabra y a lo mejor ni siquiera el mensaje que está presentando un evangelista, un pastor, un obispo, una persona que está dedicado, un misionero, alguien que esté dedicado a entregar la palabra del Señor, quizás no lo está extrayendo de la Biblia y está contando un hecho. Pero si esto difiere de la palabra de Dios, es importante que aprendamos a juzgar. Esto es lo que cada creyente debería mirar, pero aún así, este don de discernimiento llena la necesidad de un juicio inmediato sobre las palabras habladas. Y en este sentido, acá en la congregación tienen que haber personas que tengan ese don de mirar si la persona que esté presentando un mensaje está presentando el mensaje por el Espíritu. Si está siendo movido por el Espíritu Santo. O estamos siendo movidos por otro espíritu. Pablo en este sentido da detalles sobre el ejercicio de este don cuando dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Primera de Corintios 14, 29. Primera de Corintios 14, 29, así lo presenta. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos están diciendo, ¿cierto? El verbo griego traducido en juzguen proviene de la misma raíz que el sustantivo traducido a discernimiento en 1 Corintios 12:10. Tal discernimiento especializado acompaña las manifestaciones proféticas y ahí está la explicación de su inclusión justo después del don de profecía. El discernimiento sobrenatural era necesario en casos donde las manifestaciones no eran tan evidentemente equivocadas. Y esto es importante porque
muchos serán engañados con la misma palabra. El discernimiento sobrenatural es importante. Te invito a leer Hechos 15, versículos 16 y 17. Hechos, capítulo 16, versículo 17. Por tanto, los que han recibido de Dios el don de discernimiento de espíritu tienen la habilidad especial para reconocer espíritus malignos. El don de discernimiento fue un regalo de Dios, ha sido un regalo del Espíritu Santo a la iglesia para protegerla de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos pastores, de falsos misioneros. Alguien que con este don, que es capaz de probar a los espíritus, si es el Espíritu Santo el que está hablando por medio de esa persona o no. Esto es probar la fuente de la proveniencia de la verdad. Y esta verdad tiene que estar relacionada con su palabra y poder distinguir la verdad del error. Pedro advierte en su segunda carta que esta habilidad de discernir el error, particularmente de los maestros, ¿cierto?, será una necesidad creciente en la iglesia. El mismo autor de Hebreos, ¿cierto?, Pablo, amplifica la función del discernimiento del bien y del mal e indica que tal discernimiento es la marca de una madurez espiritual en Hebreos 5:14. Bueno, para terminar quiero decir que a través de estos dones la iglesia se llena del Espíritu y son estos dones de gran desarrollo para la iglesia, el don de la revelación. Sin revelación, una iglesia no va a crecer, no va a profundizar. Así que un don de ciencia y de conocimiento es importante. Un don de profecía es fundamental. Y sobre todo un don en el cual existan personas en el cuerpo de Cristo que tengan la capacidad de probar de quién es el espíritu de aquella persona que se está manifestando en la congregación. ¿Está ocurriendo eso en tu iglesia o en la mía? En tu iglesia o en la mía se está parando una persona y está diciendo algo y se está manifestando, está hablando en lengua y está haciendo cosas, y hay alguien que sea capaz de decir a través de la palabra y movido por el Espíritu Santo, esta persona está en el error o esta persona realmente está entregando un mensaje verdadero. Que estos dones espirituales, que son dones de revelación, puedan estar en el cuerpo de Cristo. Que el Señor te bendiga, gracia y paz.